Deinonychus, el rugido del raptor. Bienvenidos, intrépidos exploradores del mundo antiguo, a un viaje de regreso en el tiempo. Imagina un depredador, no uno de los gigantes torpes, sino algo mucho más ágil, más inteligente e infinitamente más terrorífico. Un cazador cuyo mismo nombre, cuando se traduce del griego, envía un escalofrío por la espalda. Deinonychus, garra terrible. Y con buena razón. Este no fue solo otro dinosaurio, fue una revolución. Durante décadas la imagen popular de los dinosaurios fue la de reptiles lentos y de sangre fría. Piensa en el brontosaurio torpe o el tiranosaurio, de movimiento lento, atrapados en batallas pesadas, casi cómicas. Pero luego, a mediados del siglo XX, un descubrimiento destrozó estas suposiciones arraigadas y cambió para siempre nuestro entendimiento de estas magníficas criaturas. Este descubrimiento no fue solo un nuevo fósil, fue una revelación que encendió un cambio de paradigma en la paleontología, dando inicio a lo que se conoció como el renacimiento de los dinosaurios. ¿Por qué este dinosaurio fue tan pivotal? ¿Qué hizo que Deinonychus fuera tan especial que obligó a los científicos a repensar todo lo que creían saber? La respuesta yace en su anatomía única, sus potenciales estrategias de caza y la investigación innovadora que inspiró. Este documental se adentrará profundamente en el mundo de Deinonychus, explorando no solo a la criatura misma, sino también la increíble historia de su descubrimiento y el impacto profundo que tuvo en la comprensión científica y la cultura popular. Desde su garra en forma de hoz temida, hasta su estructura ósea sorprendentemente similar a la de un ave, Deinonychus desafió a los paleontólogos a ver a los dinosaurios no como simples lagartos agrandados, sino como animales dinámicos, activos y quizás incluso de sangre caliente. ¿Cómo un solo fósil pudo encender un debate tan acalorado y revolucionar un campo entero de la ciencia? Únete a nosotros mientras desentrañamos la historia cautivadora de Deinonychus, el dinosaurio que verdaderamente rugió, cambiando el paisaje de la paleontología para siempre. Prepárate para conocer a los verdaderos arquitectos del terror del período Cretácico. Antes de sumergirnos en los detalles de Deinonychus, establezcamos el escenario. Durante gran parte de los siglos XIX y principios del XX, la paleontología de dinosaurios estuvo dominada por una escuela de pensamiento específica. Hasta los Plasus, tras los descubrimientos iniciales de gigantes como Iguanodon y Megalosaurus, los científicos en gran medida imaginaban a los dinosaurios como bestias lentas, torpes y de sangre fría, mucho como los reptiles modernos. A menudo se les representaba con extremidades extendidas, colas arrastrando y una inteligencia limitada, adecuados solo para una existencia lenta en un mundo pantanoso y húmedo. Esta percepción estuvo fuertemente influenciada por la comprensión científica prevaleciente de la época y la evidencia fósil limitada disponible. La mayoría de los hallazgos tempranos eran de grandes saurópodos herbívoros, o dinosaurios fuertemente acorazados, lo que naturalmente llevó a la suposición de un estilo de vida más sedentario. La falta de esqueletos completos o pistas claras de comportamiento consolidó aún más esta visión. Por ejemplo, el famoso Brontosaurus se mostraba a menudo guadeando en el agua, una hipótesis basada en la idea de que su inmenso peso requeriría agua para soportarlo. El campo de la paleontología en sí también estaba evolucionando. Los primeros cazadores de fósiles eran a menudo aventureros y exploradores, impulsados por la curiosidad y el thrill del descubrimiento. Aunque sus contribuciones fueron invaluables, el rigor científico y los enfoques sistemáticos que vemos hoy estaban aún desarrollándose. La recolección de datos podía ser inconsistente, e interpretaciones a menudo eran altamente especulativas, basadas en una anatomía comparativa limitada. Finales del siglo XIX vieron las infames guerras de los huesos entre Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh, un periodo de intensa rivalidad que llevó a una masiva afluencia de fósiles de dinosaurios,
principalmente desde el oeste americano. Aunque esto aceleró el ritmo del descubrimiento, también a veces llevó a conclusiones apresuradas e incluso a fabricaciones abiertas en la carrera por nombrar nuevas especies. A pesar de la atmósfera competitiva, estos descubrimientos sentaron las bases para las generaciones futuras de paleontólogos. Sin embargo, la visión predominante de los dinosaurios permaneció en gran medida sin cambios. Eran reliquias magníficas de una era pasada, pero en última instancia se les veía como callejones sin salida evolutivos, condenados a la extinción por su misma naturaleza. Eran lagartos terribles, en el sentido más literal, carentes de la dinámica y complejidad de los animales de sangre caliente modernos. Esta visión tradicional estaba profundamente arraigada tanto en la literatura científica como en la imaginación popular, moldeando todo, desde exposiciones de museos hasta el cine temprano. El escenario estaba preparado para una reevaluación dramática, un cambio de paradigma que desafiaría estas suposiciones fundamentales y reescribiría la historia de los dinosaurios. Y el catalizador de este cambio monumental sería el descubrimiento de una criatura que desafió todas las expectativas previas. El año era 1964. En las áridas tierras malas de la parte central sur de Montana, cerca de Bridgeshire, un equipo liderado por el paleontólogo de Yale John Ostrom hizo un descubrimiento que enviaría ondas de choque a través de la comunidad científica. Desenterraron los restos notablemente completos de un dinosaurio terópodo de tamaño mediano. Esto no fue solo otro fósil, fue la piedra roseta de la evolución de los dinosaurios, una criatura tan asombrosamente bien adaptada a la vida depredadora que inmediatamente desafió la visión predominante de los dinosaurios como bestias lentas y de sangre fría. Lo que Ostrom encontró fue revolucionario. La característica más llamativa fue la garra en forma de hoz, retráctil y sobredimensionada en el segundo dedo de cada pie. Esta no es solo una garra grande, es un arma. Esta garra terrible estaba claramente diseñada para cortar y perforar, sugiriendo un depredador activo y agresivo. Su longitud, hasta 13 centímetros, y su posición en el pie significaban que podía mantenerse elevada mientras corría y luego desplegarse con una fuerza devastadora, mucho más como las garras de un gato moderno. Esta característica por sí sola insinuó a un cazador dinámico y ágil, muy lejos de los reptiles lentos de la imaginación popular. Pero las revelaciones no terminaron ahí. El estudio meticuloso de Ostrom del esqueleto de Deinonychus reveló una serie de otras características que apuntaban a un estilo de vida activo y ágil. El cuerpo era sorprendentemente ligero, con huesos huecos similares a los encontrados en aves, y su cola larga y rígida, reforzada por tendones osificados, servía como un contrapeso dinámico, permitiendo giros rápidos y equilibrio durante la persecución o ataque. Sus poderosas extremidades traseras estaban construidas para la velocidad y el salto, sugiriendo un depredador de persecución en lugar de un cazador de emboscada que espera en las sombras. La estructura de sus tobillos y pies reforzaba aún más esta idea, indicando un animal capaz de locomoción sostenida a alta velocidad. Quizás aún más asombroso fue la anatomía de sus extremidades anteriores. A diferencia de los brazos pequeños y casi vestigiales de un T-Rex, Deinonychus poseía extremidades anteriores largas y bien musculadas, que terminaban en manos de 3 dedos, cada una rematada con garras afiladas. Estos brazos eran claramente capaces de agarrar y manipular presas, sugiriendo una estrategia de caza compleja. La caja craneal, aunque relativamente pequeña en comparación con su tamaño corporal general, indicaba una proporción cerebral similar a la de las aves modernas, sugiriendo un nivel de inteligencia más alto del que se había atribuido previamente a los dinosaurios. Sus grandes órbitas oculares sugerían además una excelente visión, crucial para un depredador. Basándose en estas características anatómicas, Ostrom propuso una interpretación radicalmente nueva del comportamiento de los dinosaurios. Argumentó que Deinonychus era un depredador rápido, inteligente, ágil y de sangre caliente,
capaz de técnicas de caza sofisticadas, quizás incluso cazando en manadas. Esto fue un desafío directo al dogma de larga data de los dinosaurios como criaturas reptilianas de sangre fría. El protegido de Ostrom, Robert Bakker, llevó estas ideas aún más lejos, un apasionado defensor del renacimiento de los dinosaurios. Bakker argumentó vehementemente que los dinosaurios no solo eran de sangre caliente, sino también animales altamente activos e inteligentes. Usó a Deinonychus como su principal ejemplo, señalando su constitución atlética y adaptaciones depredadoras como prueba irrefutable. La retórica ardiente de Bakker y sus argumentos convincentes, a menudo presentados con ilustraciones impactantes, galvanizaron a la comunidad científica y capturaron la imaginación del público. Su famosa frase, «Los dinosaurios eran solo grandes aves, aunque provocativa», destacó el profundo vínculo evolutivo. La idea de la caza en manada en Deinonychus ganó tracción significativa debido a hallazgos fósiles asociados. Múltiples dientes de Deinonychus se han encontrado junto a los restos del herbívoro mucho más grande, Tenontosaurus. Esto fue particularmente intrigante porque Tenontosaurus era significativamente más grande que Deinonychus, típicamente pesando más de 1 tonelada, mientras que Deinonychus rondaba entre 70 a 100 kilogramos. Esta disparidad de tamaño sugirió fuertemente que un solo Deinonychus tendría dificultades para derribar una presa tan grande solo, implicando una caza cooperativa. Aunque la evidencia fósil directa de caza en manada es rara y difícil de probar de manera definitiva, las características anatómicas de Deinonychus, su velocidad, agilidad, armamento y potencial inteligencia, hacen que la hipótesis de la caza en manada sea altamente plausible. Imagina un grupo coordinado de estas garras terribles atacando estratégicamente a un oponente mucho más grande, usando su inteligencia y agilidad para superar el tamaño puro. Esto fue un cambio de juego. El impacto del descubrimiento de Deinonychus y el renacimiento de los dinosaurios se extendió mucho más allá de los círculos académicos. Cambió fundamentalmente la forma en que los dinosaurios fueron representados en la cultura popular. Ya no eran monstruos de movimiento lento. Se convirtieron en criaturas dinámicas y temidas, inspirando a nuevas generaciones de cineastas, artistas y escritores. Este cambio culminó de manera más famosa en la novela de Michael Crichton Jurassic Park y la posterior adaptación cinematográfica de Steven Spielberg. Los velociraptores en Jurassic Park, aunque significativamente más grandes e inteligentes que sus contrapartes reales y en gran parte basados en Deinonychus, capturaron la imaginación del público y consolidaron la imagen de dromeosáuridos inteligentes y cazadores en manada. Esta película, más que cualquier artículo científico, llevó el renacimiento de los dinosaurios a las masas, mostrando una visión aterradora y plausible de dinosaurios activos y similares a aves. Sin embargo, es crucial distinguir entre la comprensión científica y la dramatización cinematográfica. Los raptores de Jurassic Park son en gran parte una amalgama, con su tamaño más parecido al de Deinonychus y su inteligencia quizás exagerada por efecto dramático. El velociraptor real de Mongolia era mucho más pequeño, del tamaño de un pavo, aunque aún un depredador formidable. Pero la premisa científica subyacente, la idea de dinosaurios inteligentes, ágiles y similares a aves, fue un resultado directo de la revolución de Deinonychus. El descubrimiento de Deinonychus no solo cambió nuestra percepción de los dinosaurios, sino que también contribuyó significativamente al creciente entendimiento del vínculo evolutivo entre dinosaurios y aves. Las numerosas características similares a las de las aves observadas en Deinonychus y otros dromaeosáuridos como huesos huecos, furcula, hueso de la suerte, e incluso la fuerte inferencia de plumas, aunque la evidencia fósil directa de plumas en Deinonychus sigue siendo debatida, la extensa evidencia de especies estrechamente relacionadas como Velociraptor y Microraptor hace que sea altamente probable, proporcionaron pruebas convincentes de los orígenes avianos. Este fue un cambio monumental, transformando a los dinosaurios de reptiles antiguos en antepasados directos de las aves que vemos hoy.
El rugiente T-Rex en nuestra imaginación se transformó lentamente en un gigante emplumado, ancestro de un colibrí, todo gracias en gran parte a las pruebas convincentes presentadas por Deinonychus. Hoy, el legado de Deinonychus continúa moldeando nuestro entendimiento de los dinosaurios. El renacimiento de los dinosaurios, impulsado por Ostrom y Bakker, ha florecido en un campo vibrante de investigación, utilizando tecnologías de punta y enfoques interdisciplinarios. Los paleontólogos ahora emplean técnicas de imagen avanzadas, análisis biomecánicos y hasta estudios moleculares, donde es posible con fósiles excepcionalmente preservados, para reconstruir las vidas de estas criaturas antiguas con un detalle sin precedentes. El debate sobre la fisiología de los dinosaurios, una vez un punto de contención acalorado, ha cambiado en gran medida hacia un consenso de que muchos, si no la mayoría, de los dinosaurios eran de hecho de sangre caliente, o al menos mesotérmicos, una tasa metabólica entre animales de sangre caliente y fría. La evidencia de patrones de crecimiento óseo, ratios depredador-presa y características anatómicas como las encontradas en Deinonychus apoya fuertemente esta visión revisada. La idea de dinosaurios activos y dinámicos está ahora firmemente establecida en la literatura científica y la conciencia pública. Una de las discusiones en curso más significativas relacionadas con Deinonychus y sus parientes es la presencia de plumas. Aunque no se han encontrado impresiones de plumas directamente con fósiles de Deinonychus, sus parientes cercanos como Velociraptor de Mongolia y numerosos otros dromaeosáuridos y dinosaurios no avianos de China han producido evidencia fósil espectacular de cubiertas extensas de plumas. Esto ha llevado a un fuerte consenso científico de que Deinonychus muy probablemente también poseía plumas, posiblemente para aislamiento, exhibición o incluso como ayudas en la caza o planeo. Imagina a un Deinonychus no como un reptil escamoso, sino como un depredador formidable y emplumado, un dinosaurio verdaderamente similar a un ave. Este descubrimiento continuo e interpretación de evidencia de plumas es una de las fronteras más emocionantes en la paleontología de dinosaurios. La investigación moderna también se centra en la biomecánica de Deinonychus. Los científicos usan simulaciones por computadora para analizar cómo se movían sus extremidades, cómo funcionaban sus músculos de la mandíbula y cómo se empleaba su garra en forma de hoz. Estos estudios proporcionan insights más profundos sobre sus capacidades depredadoras, confirmando su velocidad, agilidad y el poder devastador de su arma principal. Por ejemplo, análisis detallados de la articulación de la garra sugieren que se usaba no solo para cortar, sino potencialmente para inmovilizar presas, similar a cómo las aves de presa modernas usan sus garras. El impacto de Deinonychus también es evidente en museos y programas educativos en todo el mundo. Ya no se presentan a los dinosaurios como gigantes torpes. En cambio, en las exhibiciones de museos ahora presentan poses activas y dinámicas, a menudo incorporando reconstrucciones realistas de plumas, reflejando el último entendimiento científico. Deinonychus, con su garra icónica, a menudo toma el centro del escenario como un ejemplo de un dinosaurio verdaderamente activo e inteligente. Sin embargo, siguen existiendo desafíos. El registro fósil es inherentemente incompleto, y mucho sobre el comportamiento de Deinonychus, su estructura social y estrategias de caza precisas, aún depende de inferencias y anatomía comparativa. La naturaleza exacta de su comportamiento de caza en manada, por ejemplo, sigue siendo un tema de debate y research en curso, con nueva evidencia buscándose e interpretándose continuamente. Además, aunque tenemos una buena comprensión de su forma física, entender sus vocalizaciones exactas o habilidades cognitivas precisas sigue siendo esquivo, empujando los límites de lo que se puede inferir solo de huesos. El proceso de fosilización en sí es un evento raro, por lo que encontrar individuos completos o evidencia directa de comportamiento es increíblemente difícil. Esto significa que aunque hemos avanzado mucho, siempre hay más por aprender y más misterios por descubrir sobre la garra terrible. ¿Qué depara el futuro para nuestro entendimiento de Deinonychus y sus parientes? El ritmo del descubrimiento paleontológico se está acelerando, impulsado por nuevas tecnologías y una red global de investigadores dedicados.
podemos esperar aún más insights increíbles en los años venideros. Una área importante de enfoque futuro será la búsqueda continua de fósiles de Deinonychus más completos, particularmente aquellos que podrían preservar tejidos blandos o evidencia directa de plumas. Descubrimientos como los dinosaurios emplumados de China han revolucionado nuestro entendimiento, y encontrar una preservación similar para Deinonychus proporcionaría respuestas definitivas respecto a su integumento. Imagina un Deinonychus fosilizado con impresiones claras de plumas, revelando su coloración y patrón de plumaje exactos, una perspectiva verdaderamente impresionante. Los avances tecnológicos también jugarán un rol crucial. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están utilizando cada vez más para analizar vastos conjuntos de datos de información fósil, identificar patrones y hasta predecir las características probables de animales extintos. Estas herramientas podrían ayudarnos a refinar nuestros modelos biomecánicos de la locomoción y técnicas de caza de Deinonychus, proporcionando una comprensión más precisa de sus capacidades atléticas. Podríamos incluso ver reconstrucciones robóticas altamente precisas, construidas basadas en estos análisis detallados, que podrían demostrar sus movimientos en tiempo real. Además, avances en paleogenética y paleoproteómica, aunque desafiantes para fósiles tan antiguos, podrían algún día permitir la extracción y análisis de proteínas preservadas o incluso fragmentos de ADN. Aunque un escenario de Jurassic Park de resucitar dinosaurios sigue firmemente en el reino de la ciencia ficción, tales descubrimientos podrían proporcionar insights sin precedentes sobre la fisiología y relaciones evolutivas de Deinonychus. Imagina desbloquear secretos genéticos que nos digan sobre su tasa metabólica o incluso sus capacidades sensoriales. El estudio de la paleoecología también continuará profundizando nuestro entendimiento del entorno de Deinonychus. Análisis más detallados de la vida vegetal, patrones climáticos y otras especies animales presentes en el período Cretácico temprano pintarán un cuadro más rico del ecosistema en el que Deinonychus prosperó. Esto nos ayudará a entender mejor su posición en la red alimenticia, sus interacciones con presas y competidores y las presiones ambientales que enfrentó. Por ejemplo, entender la vegetación específica de su hábitat podría dar pistas sobre dónde podría emboscar presas o encontrar refugio. Finalmente, la exploración continua de nuevos sitios fósiles alrededor del mundo tiene una promesa inmensa. Nuevos descubrimientos de dromaeosáuridos o terópodos relacionados podrían arrojar más luz sobre la diversidad y evolución de este fascinante grupo, proporcionando datos comparativos que fortalezcan o refinen nuestro entendimiento de Deinonychus. Cada nuevo hueso, cada nueva huella fósil, añade otra pieza al rompecabezas, revelando gradualmente la historia completa de este depredador notable. El futuro de la investigación de Deinonychus es brillante, prometiendo una revelación continua de sus secretos. A medida que la tecnología avanza y se descubren nuevos hallazgos fósiles, sin duda ganaremos una imagen aún más completa y vívida de esta garra terrible y su legado duradero en los anales de la vida prehistórica. La jornada de descubrimiento está lejos de terminar, desde su descubrimiento inicial en las tierras malas de Montana hasta su papel estelar en el renacimiento de los dinosaurios, y más allá, Deinonychus ha dejado una marca indeleble tanto en la ciencia como en la cultura popular. Fue más que solo un fósil, fue un catalizador, una encarnación viva de una revolución científica que destrozó conceptos erróneos arraigados sobre los dinosaurios. Hemos visto cómo sus características distintivas, la garra en forma de hoz temida, el esqueleto ágil y similar a un ave y la inteligencia implícita, obligaron a los paleontólogos a repensar todo lo que sabían. Deinonychus no era un lagarto lento, era un depredador dinámico, activo y potencialmente de sangre caliente, una criatura que redefinió lo que significaba ser un dinosaurio. El legado de Deinonychus vive en cada reconstrucción de dinosaurios emplumados, cada exhibición de museo dinámica y cada nuevo artículo científico que explora las vidas complejas de estas maravillas antiguas. Sigue siendo una piedra angular en el argumento del vínculo dinosaurio-ave, un recordatorio poderoso de que las aves que se elevan sobre nosotros hoy son los descendientes directos de estas criaturas magníficas
y a veces terroríficas. Así que la próxima vez que veas un ave o reflexiones sobre el mundo antiguo, recuerda la garra terrible Deinonychus. Es un testimonio del poder del descubrimiento científico para desafiar suposiciones e encender nuevos entendimientos, recordándonos que la historia de la vida en la Tierra siempre es más compleja, más sorprendente y significativamente más fascinante de lo que jamás podríamos imaginar. El rugido de Deinonychus resuena a través del tiempo, un recordatorio de una criatura notable que cambió para siempre nuestra visión del mundo prehistórico.